Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho de Ecología, Medio Ambiente y de los Recursos Naturales y Energéticos, que dirige el doctor Dino Belliorio Clavot, contamos en la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente con el licenciado Patricio Lombardi, ministro de Cambio Climático de la provincia de Misiones, que nos hablará del cambio climático y los objetivos del desarrollo sostenible. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, les damos la palabra. Bienvenidos. Buenas tardes para todos. ¿Me están escuchando bien? Mauricio Lister, por ejemplo, ¿me podés contestar? Gracias. Bueno, hoy es una reunión realmente muy importante como las que llevamos a cabo normalmente, pero tenemos una distinguida visita, una persona que es muy generosa, que nos da toda la posibilidad de que podamos escucharlo, la obra, las actividades que él lleva adelante, que es nada menos que el ministro de Cambio Climático de la provincia de Misiones, Patricio Lombardi. Voy a hacer una breve semblanza de nuestro invitado, porque realmente es muy importante que ustedes conozcan parte de la trayectoria. Es muy difícil en 3-4 minutos que me va a llevar esta presentación. Pero este hombre tuvo importantes distinciones. Yo he recogido de su currículum, de su hoja de vida, la carta manuscrita del Papa Francisco, cuando fue invitado oficialmente para hablar en foros importantes en la Asamblea Anual de Naciones Unidas, la prestigiosa publicación científica The Lancet, y participar también en la conmemoración oficial de los 5 años del Acuerdo de París, invitado por el gobierno de Francia. Además, en abril de 2021, Patricio Lombardi asumió entonces la presidencia de la Comisión de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, que no figura en la invitación. No podíamos poner un nombre tan largo. Es el presidente de la Comisión de la Zona de Integración de Centro-Oeste de América del Sur, SICOSUR. Como ustedes conocerán, un bloque regional conformado por 7 países, 71 estados subnacionales, y ya sabemos de todo el input que está poniendo el ministro para lograr el apoyo a esos bloques, mejor dicho, a esos estados subnacionales, porque él considera, y lo va a decir seguramente, cómo es importante trabajar de abajo hacia arriba, de lo más chico hacia lo más grande, ¿no? Y apoyar a los estados subnacionales es todo un desafío que se han planteado en esta zona de integración. En la trayectoria de Lombardi podemos saber que él siempre se dedicó a este tema del ambiente, del cuidado del planeta. Es cofundador de la Fundación Revolución 21. Su trabajo en divulgación de buenas prácticas ambientales, y esto lo hemos visto y lo estamos comprobando en su gestión en el Ministerio de la Provincia, y tiene varias cosas, nos va a interesar seguramente lo que va a decir. También que trabajó en el Poder Legislativo Nacional en 1988, trabajó mucho tiempo y sigue trabajando por mejorar las relaciones entre los países de América Latina, y en ese momento él asesoraba al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Nación. Trabajó como enlace entre el Ministerio del Interior con las embajadas extranjeras acreditadas en la Argentina, esto en los años 90. A fines del 94 se instaló en los Estados Unidos. Miren qué interesante esto que les voy a contar, donde vivió más de una década. Lombardi trabajó en uno de los bufetes más importantes de abogados, ¿no? Más importantes de ese país, Weber Turing Term, donde asesoró a empresas multinacionales con Fortune 500 como Microsoft, Visit Technologies, Cisneros Group of Companies. También se desempeñó como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo con sede en Washington. Fue director de comunicaciones de la Organización de Estados Americanos para la misión electoral en Venezuela. Durante la presidencia de Bill Clinton, pero bajo la administración de Chip Bush,
En 1999, Patricio Lombardi fue nombrado oficialmente viceministro para América Latina del Departamento de Estado de la Florida, donde representó oficialmente las relaciones entre el Estado de Florida y la región latinoamericana, siendo hasta el día de hoy el único argentino que ha ostentado un cargo similar. Al comienzo de su carrera recibió una beca del Departamento de Estado para capacitarse en temas de propiedad intelectual. También fue becado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, donde se trasladó y estuvo capacitando por un semestre. Previamente fue seleccionado y becado por la Fundación Alemana Konrad Adenauer para integrar un viaje de estudios a Alemania. Patricio es muy dinámico, como ven, su vida es muy movediza. Patricio ha sido consultado así por prestigiosas publicaciones internacionales a las que respecta su análisis en política internacional, y su nombre ha aparecido en ellas, donde se destaca la CNN, Newsweek, The Washington Post, The National Journal. En el mismo sentido, ha escrito columnas de opinión sobre política internacional en diarios extranjeros como The Miami Herald y en medios argentinos como ámbito financiero. Como ustedes podrán apreciar, es un distinguido visitante al cual vamos a valorar muchísimo por las obras que está haciendo, por su generosidad, por su visita. Ni bien lo invitamos, él no dudó en concurrir, porque sabe también que en el Colegio de Abogados nuestro instituto está muy jugado y muy lanzado en contribuir a las tareas, las actividades que generan un ministerio, por ejemplo, en este caso, como Ministerio de Cambio Climático, que no conocíamos de su existencia ya, obviamente, en los últimos tiempos, pero es algo inédito para los que venimos trabajando en el tema del ambiente, parece algo que no lo podíamos imaginar. Así que sin más, y pidiendo disculpas por esta larga presentación, pero que creo que era una semblanza que teníamos que dar de nuestro visitante. Así que le cedo la palabra, querido invitado Lombardi, Patricio. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Veo una gran presencia femenina, lo que me pone muy contento. No sé si es habitual, pero ya vamos a hablar de por qué es tan importante la presencia femenina en estos asuntos, ¿no? Gracias, Dino, todos doctores, así que me voy a evitar esa parte, pero muy, muy contento de estar acá, la verdad, me siento, aunque no los conozco y aunque tuvimos algunas charlas con Dino, comprendí rápidamente, y acá empiezo a atar un poquito lo que hablaba al principio, comprendí rápidamente que este era un tema que era sentido y que lo llevaba adentro, Dino, en el ida y vuelta que tuvimos en varias oportunidades. Y por eso empiezo remarcando lo que decía, ¿no? La importancia ahí veo que se sumó la doctora Silvia Kloster, que es subsecretaria. Nosotros en el Ministerio tenemos un 70% de mujeres, ¿eh? Y estamos muy orgullosos de eso, porque entendemos que este es un tema que tiene que ver, que ya lo vamos a desarrollar, pero tiene que ver con el amor, tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con la sensibilidad. Entonces a eso me refiero cuando me pone contento ver una cantidad mayoritaria de mujeres, como en este caso por lo menos en mi pantalla. Bien, yo en realidad hoy le decía a Dino más temprano que tenía una presentación, que era una presentación que nunca la había hecho, la verdad. Es la primera vez que la voy a compartir con ustedes. Mañana la tengo que trabajar con mi equipo. Es una presentación que tiene más foco en la provincia de Misiones, pero me parece bien que lo haga lo más corto y rápido posible para que nosotros después podamos tener más ida y vuelta. Son temas, antes de entrar en la presentación, son temas muy muy diversos, muy complejos, en donde tiene muchas aristas. Entonces, tratemos, y estoy aprendiendo. Y por eso me interesa mucho el ida y vuelta, porque acá no hay alguien que pueda bajar una línea sobre este asunto, sobre el tema climático,
nosotros creemos rápidamente, yo venía en los últimos 4 años de trabajar en las relaciones internacionales de la provincia de Misiones. Concretamente era subsecretario de Estado con foco en relaciones internacionales de la provincia de Misiones. En el mes de febrero del año pasado, hace 15 meses, 16 meses, en mi carácter de subsecretario a cargo de las relaciones internacionales y semanas antes de la pandemia, si bien digo, febrero 2020, el gobernador de Misiones, Óscar Herrera Huat, recibe una invitación para ir a tener una reunión privada con su santidad, el Papa Francisco, a donde me pide que lo acompañe por temas de agenda internacional que tenían que ver con otros asuntos, por supuesto, y cuando llegó, para hacerle esa historia corta, el momento de ir a Santa Marta, en una reunión privada en su casa, con su santidad, le dije al gobernador que, bueno, por supuesto, yo me quedaba en el hotel, en una reunión de 2, me insistió que estuviera presente, tuve el honor, yo siempre digo que es una reunión de 2, en donde estuvimos 3, pero tuve el honor de estar 40 minutos en su casa, hace 16 meses atrás, una semana antes, creo, 2 semanas antes fue esto de la pandemia, por el 15 de febrero, desplegando unos mapas que sí voy a compartir con ustedes y que son los mismos mapas que le mostré a él en su casa. Seguido a eso, ahí el gobernador le lleva el proyecto de ley de la legislatura de la provincia de Misiones de la creación de la Secretaría con rango de Ministerio de Cambio Climático. Eso después, en el mes de septiembre, la legislatura misionera, que es muy líder en asuntos ambientales y en legislar en leyes que tengan que ver con el cuidado y con la protección del ambiente, sanciona esa ley y en octubre me piden hacerme cargo de ese ministerio. Por supuesto, con enorme honor y orgullo accedí. En ese momento ya seguía Trump en Estados Unidos. Yo no entendía muy bien por qué me habían elegido a mí, porque tal vez, como decía Dino, en mi carrera, en mi presentación, mi foco siempre fueron las relaciones internacionales y concretamente la relación entre América Latina y Estados Unidos. El tema ambiental lo tenía y lo tengo como algo que lo llevo en el corazón y es un hobby y es una pasión, pero nunca pensé que eso se podía unir. Se unió y un mes después cambia el presidente de los Estados Unidos y casualmente ponen a Kerry, que venía justamente de estar a cargo de las relaciones exteriores de Barack Obama, ¿no? Entonces, ahí también se ve una línea parecida en lo que primariamente había hecho la provincia de Misiones con lo que después hace Estados Unidos. Este ministerio se crea y es el único hasta hoy con rango exclusivo de ministerio, foco puro en cambio climático desde México para abajo. Y a la semana de haber asumido, la primera semana de octubre, recibimos el gobierno de Misiones, la provincia de Misiones, recibe una carta oficial manuscrita del Papa Francisco felicitando la acción y pidiéndome nominalmente que por favor haga extensivo esto a otras jurisdicciones. Así que aquí empieza un poquito mi carrera como flamante ministro de Cambio Climático en octubre del año pasado, en donde a partir de octubre empezamos a tener una serie y por supuesto la Carta del Papa lo que ha hecho es poner este asunto y por supuesto nuestro tratamiento, que tal vez aquí me quiero detener, y esto no está en la presentación, nuestro tratamiento al cambio climático, y tal vez es lo más importante que tengo para decir esta noche, tiene un enfoque holístico. Y esto es lo más importante que puedo decir esta noche, y lo voy a repetir esta palabra varias veces. Tiene un enfoque transversal, tiene un enfoque integral y tiene un enfoque holístico. No hay respuesta al cambio climático. Nosotros no tenemos una panóptica de cómo está la situación. ¿Y cómo está la situación hoy? Está muy complicada porque tenemos un grave problema de clima, un grave problema en el cambio del clima.
se ve en un montón. Claro, lo primero que uno dice cuando el cambio del clima piensa en el oso polar, ¿no? Saltando de un cubito de hielo a otro. Y por ahí no dimensiona que hubo dengue hace poco en Buenos Aires, o hubo dengue en Jujuy, además de que hay dengue acá en Misiones, por supuesto. Acá en Misiones, en Iguazú, tenemos el Instituto Nacional de Medicina Tropical. Y yo me pregunto cuando lo edificaron, pero nosotros no somos un país tropical y tenemos el Instituto Nacional de Medicina Tropical. Bueno, las cosas se están cambiando. Y nos llega, no es el oso. Entonces, tenemos un grave problema de clima, o sea, tenemos un grave problema del aire, tenemos un grave problema en el agua, tenemos poca agua contaminada, océanos acidificados por diferentes opciones de motivos, tenemos islas de plástico, que el que no las vio lo invito a poner isla de plástico y a conocerla. O sea que tenemos contaminado el agua, hablábamos del aire, y nos falta algo, la tierra. ¿Qué podemos decir de la tierra? Tenemos el 60% de la tierra del planeta desertificada. ¿Qué quiere decir eso? Transformada en un desierto. Ese es el panorama que tenemos. Ahora, si nosotros nos ponemos a tratar este tema, compartimentos estancos, estamos perdidos y nos van a ganar la batalla. Por eso el enfoque holístico. Por eso el tratar los temas. Hay una frase que a mí me gusta mucho que decimos en Misiones, y es: un planeta saludable es un planeta biodiverso. Es una frase que la verdad que es muy inteligente, porque concentra lo que está pasando. Nosotros estamos usando barbijo por el atropellamiento que hay a la biodiversidad. Las enfermedades zoonóticas ya a esta altura del partido nadie las discute. Entonces, ni hablar de lo atado que está esto. O sea, hay una disociación total entre la salud humana y la salud del planeta. Parece que viviéramos en otro lado. Lo que nos falta es vinculación, es vincularnos, es vincular estos temas. Entonces, dentro de esa disociación de que, bueno, contamino total, es de todos, pero no es de nadie, nos llevó a la situación que estamos hoy, a una situación que no les voy a explicar las crisis climáticas porque sabemos, aunque podemos entrar después en los temas que les parezca, pero las tenemos clarísimas. Entonces, la crisis climática está clara, la crisis de biodiversidad está clara, la crisis de atropellamiento, de deforestación, que tiene que ver con esto. Acorralo a los animales, el vector a algún lugar tiene que saltar. O sea, si yo mato a un perro que tiene pulgas, el perro muere, pero las pulgas siguen vivas, a algún lugar van a saltar. Entonces, eso está pasando o con el pangolín, o con el murciélago, o con los monos, o con la gripe aviar, o con todas las enfermedades zoonóticas que conocemos. Entonces, esto es un tema evidentemente de salud humana, de salud planetaria, es lo mismo. O sea, ahí tenemos un componente de salud importante. Ni hablar del tema de educación. Ni hablar lo que vamos a hablar hoy, el tema los temas relacionados con la justicia. Yo anoté acá 4 o 5 fallos de esta semana que me gustaría compartir con ustedes. A finales de mayo, Holanda condena al gigante petrolero Shell a reducir sus emisiones de CO2. La Haya falla a favor del denunciante, una ONG, Amigos de la Tierra, y concluye que la empresa tiene responsabilidad directa en la lucha contra el cambio climático. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Australia. El Tribunal Federal ha obligado a proteger la salud de los menores contra los efectos del cambio climático. Esta es la resolución de un juicio sin precedentes que se inició con una demanda presentado no por una ONG, escuchen esto, sino por 8 adolescentes con su profesora, que era una monja de 86 años. La demanda la acaban de ganar. Una mina de carbón en Australia, bueno, la perdió. Tercer ejemplo, Alemania.
En abril de este año, el Tribunal Constitucional Federal dictamina que el gobierno de Angela Merkel debía modificar la ley climática. Irlanda, otro parecido. Las demandas relacionadas con el cambio climático contra administraciones y corporaciones se han duplicado en los últimos 2 años. Concretamente, ha pasado de 800 en el 2017 a 1.600 casi el año pasado. Entonces, esto es un poco perdón el salpicré de los temas, pero al ser un tema holístico y al estar todo relacionado nos va llevando y nos va saltando hacia otros lugares. Ahora sí, perdón, muy brevemente quiero mostrar unos mapas que son los mismos que compartí con su santidad y que me parece importante dimensionar. Me guiarán cómo hago, creo que tengo que ir a compartir pantalla y aquí voy a share. Cuando ustedes me digan que se ve. Se ve perfecto, licenciado. Bien. Bueno, la presentación. A ver cómo bajo esto. Bien. ¿Esta es la segunda? A ver. Sí. Bueno, esto es una muestra de los dos biomas importantes. Nosotros un poquito le decíamos a su santidad que veníamos del futuro, porque él estaba muy preocupado lo que pasaba en el Amazonas, con mucha razón. Y nosotros le decíamos que el Amazonas, que ustedes lo ven en la pantalla claramente, tiene un primo hermano, que es el bosque atlántico, que como ven, llega hasta casi el norte de la provincia de Corrientes. Comprende una parte importante de Brasil, arranca arriba en San Salvador de Bahía, agarra una parte importante de Paraguay y una parte muy menor de Argentina. 100 años atrás, 80%, casi 85% del bosque atlántico lo tenía Brasil, un 10% Paraguay y un 5% Argentina. Esto 100 años atrás. Vamos a la que viene. Esto es lo que hablábamos un poco, la crisis mundial en este momento de certificación. Y esto es un poquito cómo estamos 1900 y cómo estamos hoy. De ahí se entiende por qué venimos del futuro, porque podemos predecir lo que ha pasado con el bosque atlántico, podemos espejarlo en el Amazonas. Les doy un dato no menor. El bosque atlántico tiene un récord mundial que supera al Amazonas. 453 especies distintas de árboles se encontró en una sola hectárea. Récord mundial. No hay otro bioma en el mundo que se hayan encontrado 453 especies distintas de árboles en una hectárea. Por supuesto, lo que significaba un bosque como el Atlántico biodiverso. Muchos de ustedes sabrán, algunos no, que el municipio cerquita donde están ustedes, el municipio de Tigre, se llama Tigre y tiene un tigre, que no es un tigre, que es un yaguareté, porque el yaguareté llegaba hasta ahí. Ahora vamos a hablar también del rey de nuestra. Aquí pueden ver claramente la cobertura forestal del bosque atlántico en la parte, un poco un zoom in de la parte nuestra, ¿no? De eso que veíamos antes a cómo estamos ahora. Creo que las imágenes hablan por sí solas. Esta es lo que hablábamos con el Papa y la verdad que estaba muy asombrado de ver esto. Sigo un poquito con esto que les decía. Con un planeta saludable es un planeta biodiverso, producimos tierra fértil, agua dulce y aire puro. Y acá viene la respuesta holística, porque si nosotros nos quedamos en el clásico planteo del cambio climático, ¿cuál es? ¿Cuántos grados puedo bajar si reduzco la emisión de dióxido de carbono? Y nos quedamos en una discusión de grados y de atmósfera. Pero la solución, y esto también es importante, la solución a la crisis ambiental y a la crisis climática está basada en la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso?
Hoy por hoy, las Naciones Unidas reconocen, y esto es muy importante, porque esto es por primera vez en la historia que un presidente argentino habla de esto. Lo habló el otro día el presidente Fernández, yo me asombré, la verdad, al escucharlo. Habló de los servicios ecosistémicos y los servicios ambientales, y dijo que es hora que Argentina reciba dinero no reembolsable por estos servicios. Misiones es líder en servicios ecosistémicos. Tenemos el 52% de la biodiversidad de todo el país. La biodiversidad del fueguino, del chubutense, del porteño y del mendocino está acá en la provincia de Misiones. Pero se cuida ese 52% de la biodiversidad de todo el país, se cuida con dinero misionero. Beneficia al país, beneficia a la región, pero se cuida con dinero nuestro. ¿Qué quiere decir nuestro bosque? 3 millones, Misiones es la segunda provincia más pequeña en extensión territorial de la Argentina, la segunda provincia más pequeña. Más del 50% está arbolado. Esos bosques dan servicios ecosistémicos. Y los servicios ecosistémicos las Naciones Unidas los divide en 4 grandes ejemplos. Como ven, abastecimiento, culturales, regulación, servicios de hábitat. Podemos entrar en cada uno, ustedes lo leen, pero los dejo para las preguntas y respuestas, si les parece bien, esa parte que tiene que ver con la valoración, la puesta en valor de los servicios ecosistémicos. Este mapa le asombró mucho a su santidad. Miren lo que son los vecinos. Nosotros tenemos una enorme, el 92% de la frontera de Misiones limita con el exterior. El 8% de la frontera de Misiones limita con la Argentina. La mitad, que ven ustedes a la izquierda del mapa, limita con Paraguay, a través del río Paraná, que lo tengo acá. La otra mitad limita con Brasil, la parte derecha del mapa. Así que ahí está, claramente, ¿qué vemos? Una presión, ¿no? Lo vemos a Misiones como con un paréntesis violeta. Y ahí está la parte verde. Un yaguareté necesita 200 kilómetros para aparearse y para recorrer y para poder reproducirse. Vamos a ver cómo está nuestro rey de la selva. En el 2005 había 40 ejemplares. En el 2005 había 40 ejemplares en la provincia de Misiones. Hoy las fundaciones están diciendo, la última que hubo de Red Yaguareté y de Fundación WWF, que es la vida silvestre, fue de la semana pasada. 120, hay que modificar el cuadro, 120 ejemplares en el año 2020. Pasamos de 40 en el 2005 a 120 en el 2020, y hay un dato muy importante, ejemplares en libertad, porque es fácil o no es tan complejo reproducir yaguaretés en cautiverio, darle la mamadera. El problema es que ese bicho después lo largamos a la selva y no está preparado. Entonces acá la importancia es que el animal esté como debe estar. Esto ha sido felicitado esta acción hace un año atrás por Naciones Unidas. Esto es un ejemplo muy importante para ver, y nos habla mucho acá esta creo que es una de las últimas fotos. Acá nos habla, miren lo que es la frontera argentina y la frontera de un país vecino. Vamos a tomar la hectárea más descampada que pueden ver, que es un poquito abajo donde está la P de Paraguay. Del lado de Paraguay van a ver como un rectángulo ahí bastante descampado, o bastante, perdón, deforestado es la palabra concreta. Y del otro lado van a ver un verde intenso. Ahora, suerte que estoy en el colegio de abogados y no en el colegio de contadores o de economistas, porque si no les tendría que decir que aprendieron o mucho de su aprendizaje en estos asuntos no han tomado los recaudos que deberían de tomar. ¿A qué me refiero concretamente? Nosotros creemos que el Producto Interno Bruto hay algunos indicadores que no estuvieron nunca bien,
y que eso hace que hoy estemos como estamos. ¿Qué quiero decir con esto? Concretamente, yo tengo aquí 2 hectáreas. Vamos con la primera. Esta hectárea es la hectárea que ustedes ven del lado de Paraguay, este cuadrado, por estado. Listo para plantar soja. La otra hectárea, la que está al lado de Argentina, es una hectárea de monte, de selva, virgen, nativo. El PBI a mí me dice, y los economistas me dicen, que la hectárea de selva es una hectárea improductiva, que la hectárea forestada es una hectárea productiva, porque yo ahí planto soja. Hoy el mundo y los economistas nos han llevado a estar, digo, no los economistas, pero este entendimiento de que el planeta tiene recursos infinitos, cuando tiene recursos totalmente finitos. Esto es como, nosotros 250 años atrás éramos 4.000 millones de personas. Hoy somos 8.000 hacia los 9.000. Y como digo acá, es lo mismo que uno tiene una casa de 60 metros cuadrados, una familia tipo, con papá, mamá, 2 niños. Pasa de ser 4 con un baño, con 2 habitaciones y con los recursos para esa familia, pasa de vivir 4, éramos 4.000 en el año 250 años atrás, ahora dobla, somos el doble, pasamos a tener mucha más gente viviendo y siempre utilizando los mismos recursos para la comida, los mismos recursos. No da abasto. Estamos usando el planeta, estamos gastando 1.6 planeta por año. Ya. Estamos sobregirados en los recursos naturales y en cómo los usamos. Entonces, este tema de no darle valor, de no poner en valor a la biodiversidad, nos ha llevado a donde nos lleva. Y un tema más de cómo cuidamos el agua. En este momento, si se larga una lluvia, justo ahí en el mapa que ustedes ven, entre la frontera donde dice Paraguay y la frontera donde dice Argentina, el medio es el río Paraná. Si llega a llover ahora, y enfrente yo tengo soja, y de este lado tengo selva, y el agua pega en los 2 lados y por declive cae el río Paraná, ¿cómo viene el agua que viene de Paraguay con soja? ¿Cómo está tratado eso y desemboca en el Paraná? ¿Y cómo viene el agua que desemboca y que pega en la selva virgen y cae al río Paraná? Una viene con glifosato y la otra no. Clarísimo. Enriquecemos el río. Después vemos mortandad de peces en Santa Fe y bueno, tiene que ver con esto. Entonces, plan estratégico, estamos en este momento haciendo el inventario de gases de efecto invernadero con todo el equipo, no los quiero aburrir. El plan de mitigación y adaptación que tiene que ver con un trabajo articulado que estamos haciendo con la Secretaría de Cambio Climático de la Nación y con el Ministerio de Ambiente, y el plan de respuestas al cambio climático. Y en las acciones internacionales, un poco, como les decía, este es el fotógrafo, fui yo. Ahí está el momento en donde el gobernador Herrera Huad comparte los mapas con el Papa y, bueno, la carta a la izquierda en donde hace mención a los que les decía. Y, bueno, y dentro de esto yo lo pongo, más allá de, como dijo Dino, la importancia de haber sido convocado por The Lancet, por Naciones Unidas. Me parece que el Papa en el último párrafo nos pide extender esto a otras jurisdicciones en su carta. Me lo pide a mí personalmente extender esto a otras jurisdicciones. Entonces, como decía Dino recién, un mes atrás fui nombrado presidente de la Comisión de Ambiente y Cambio Climático de Sicosur. Concretamente, Sicosur son 71 provincias, 71 estados subnacionales de 7. Así que, bueno, esto es un poco lo que tenía como presentación y me gustaría abrir el diálogo porque sé que va a ser muy enriquecedor para todos. Muchas gracias, muy claro, ministro Lombardi.
Yo estoy recibiendo mensajes elogiosos por la claridad de la exposición y porque además estamos tocando temas que son muy importantes para la vida presente y de las futuras generaciones. Hoy ya tenemos el problema y las exposiciones claras y los debates que podemos nosotros aportar, por ejemplo, en el ámbito de este colegio público, seguramente tienen que tener efectos multiplicadores. Yo he leído tu devoción, digamos, por formar líderes. Los líderes van a multiplicar todos estos conocimientos. ¿Sí? Justamente el Día del Ambiente, en el 5 de junio del 72, se propuso sensibilizar a la población mundial y a los decisores, a los políticos que van a tomar decisiones. Entonces, pero necesitamos acompañarlos por líderes, porque muchas veces nos quejamos. ¿Y de dónde salen los decisores? Del pueblo. Y el pueblo tiene que estar informado y empoderado de estos problemas. Hay muchas cosas seguramente que quieren preguntar. Yo le voy a dar la palabra al doctor Matías Benedit, que está por acá presente, que es un estudioso de los temas del Mercosur. Y sería bueno una reflexión sobre todo esto de considerar el ámbito amplio del Mercosur con los países versus los estados subnacionales. Nos interesa mucho y nos apasiona ver esa parte de la ayuda que yo sé que estás pidiendo en Naciones Unidas, para créditos no reembolsables, para que se fijen que están fracasando dándole a los países y no a las subnaciones. Eso lo tenemos absolutamente entendido. Así que no sé si está Matías, que es Sí, acá estoy. ¿Alguna reflexión como conocedor de todo el tema del Mercosur? ¿Qué te parece la propuesta del ministro? Sí, ¿qué tal, señor ministro? Buenas tardes, ¿cómo le va? La verdad es que, bueno, como bien dijo el doctor Bellorio, me dedico al estudio y parte del objeto de mi estudio tiene que ver con el derecho internacional, con el derecho del Mercosur y desde luego con el impacto ambiental en todo lo que es el derecho internacional. Y me preguntaba, y hoy pensando en lo que iba a ser esta conversación, estaba viendo el nivel de... En el contexto de los 30 años de la Constitución del Mercosur, básicamente no hay normativa supranacional ambiental. Tenemos únicamente un acuerdo con un protocolo adicional, que son el acuerdo del año 2001 y el protocolo adicional del año 2004. Y me llama la atención cómo un área en donde hay un ambiente tan diverso, en donde hay una biodiversidad, como planteaba usted, tan fuerte, haya tan poca conciencia desde lo que es el poder político de la necesidad de trabajo coordinado. Creo que un poco le estoy robando mucho de lo que expuso recién e incluso del mapa que mostró de la frontera entre Paraguay y Argentina y la frontera entre Brasil y Argentina, ¿no? Pero, ¿qué viabilidad ve de que en el sistema mercosureño se pueda seguir líneas como por ejemplo las que existen en la Unión Europea, en donde sí se está haciendo un trabajo mucho más uniforme y coordinado a nivel estados para lo que es la protección de las regiones ambientales y de los distintos sistemas de biodiversidad? La verdad que poco, hasta donde sé. Por eso empezamos a trabajar a nivel subnacional. Nos parece que la respuesta a ver un planeta más saludable se da en los territorios, y en los territorios son los gobernadores y los intendentes los que saben que están. Yo tengo, para hacer algo muy concreto, ejemplo, municipio de Puerto Iguazú, municipio de Puerto Iguazú, municipio de Foz de Iguazú enfrente, provincia de Misiones, estado de Paraná. Somos estados vecinos, estados amigos. Con Paraná compartimos también el Cicosur y bueno, compartimos las cataratas, por ejemplo, con el estado de Paraná. En Brasil. Por supuesto, hay un diálogo de nuestra policía con
con ellos, con nuestros guardaparques. Lo mismo pasa en la Reserva Oturbo, que está enfrente del Soberbio, en Brasil, a nivel estadual. Hay un diálogo más, como se dice acá, así, ¿no? Más de vecino. Más de vecino. Pero no veo mucha acción, la verdad. Es cierto lo que decías recién, Matías, para nosotros la Unión Europea es un claro ejemplo de que sí se puede. Y de que es por ahí, además de que se puede, de que es por ahí, porque uno dice, bueno, se puede, pero por ahí están haciendo, no, me parece que están enfocando bien. Un tema que no toqué y que es un tema que alguien va a tocar también, es el tema del carbono y de lo que se nos viene en la Unión Europea con relación al carbono. Pero bueno, Matías, son temas que me parece que tienen que ser abordados. Nosotros como Estado subnacional yo no puedo esperar yo no puedo esperar. Yo necesito que esto cambie, necesito que se comprenda los esfuerzos que hay. Lo voy a decir claramente, que hay provincias taladoras, hay provincias que no son taladoras, hay provincias que tratan muy mal el suelo y hay provincias que lo respetan, y hay provincias que tratan muy mal el aire y hay provincias que no, y lo mismo con el agua. Entonces, no somos todos iguales y creo que es momento de valorar los esfuerzos. Pero me encantaría ver un Mercosur activo en esta materia. Y perdón por la Ministro, extensión de mi respuesta. sí, acá la doctora Carmen Virasoro, que es consultora internacional y tiene una experiencia notable en soluciones a partir de la naturaleza, creo que te va a preguntar algo. Adelante, Carmen. No se escucha. No me permiten. Ahí estamos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, ministro? A todos los colegas, buenas noches, qué placer. Y al ministro Lombardi, comentarle que me emociona mucho saludarlo, porque hace unos años con la cooperación canadiense llevamos a la querida provincia de Misiones un proyecto muy interesante de energía fotovoltaica. Trabajé con el equipo de su ministerio, en ese momento el Ministerio de Ecología, de una manera muy correcta, profesional, y así que ojalá, y veo ahora con mucha alegría que usted con gran ímpetu viene a poner primera para lograr las metas que la provincia se merece, así que es realmente un placer saludarlo. Yo la consulta que tenía para ustedes, si en la estrategia climática de Misiones, usted está evaluando un programa de recarbonización de suelos y reducción de emisiones para la producción agrícola. Y esto, obviamente, no solamente para acceder al mercado de bonos de carbono, sino también para que toda esa producción vaya en una transición hacia productos bajos en carbono, y como usted bien indicó, posicionarnos mejor con la oferta exportable en vistas al impuesto al carbono en frontera que está por poner la Unión Europea. Así que eso me interesaba muchísimo. Sé que usted tiene también una visión muy avanzada sobre el tema de financiamiento con bonos temáticos, sustentables, verdes y sociales. Y sobre todo este tema que usted ya puso sobre la mesa de poner en valor la producción de servicios ecosistémicos y la producción de la biodiversidad. Usted en el mapa ya nos mostró el diseño de los proyectos de forestación evitada, que podría ser perfectamente financiado por el JEF y por el Fondo Verde para el Clima. Así que me interesa mucho su opinión al respecto. Muchas gracias Carmen, muy buena la pregunta, gracias por las palabras y muy buenas las preguntas. Me quedé pensando en un montón de respuestas, así que perdón por si agarro atajos, lo reencaminamos. Lo primero tenía que ver con el tratamiento y la transición, entiendo, sobre nuestros suelos y cómo lo estamos pensando. Y la vez pasada leía el Pacto Verde,
esto va para Matías también, leía el Pacto Verde Europeo, y en el 2019 el Pacto Verde Europeo decía que hay un programa que se llama del tenedor a la mesa, o de la mesa a la... de la granja a la mesa, o algo así. Que concretamente lo que dice es comer local. Nosotros en el año 2015 inauguramos otro ministerio pionero, que es el Ministerio de Agricultura Familiar en la provincia de Misiones. Primer Ministerio de Agricultura Familiar que tiene un foco puesto en la agroecología. Y para nosotros es clave esto. Bueno, en mi caso, como vegetariano o como no comedor de carne hace 30 años, para mí el comer sano es fundamental, y esta acción y este gesto de la provincia de Misiones creo que es muy importante y va acorde con lo que hablamos y con la segunda parte que tiene que ver con lo que va a pasar indefectiblemente, que es el precio al carbono, y tiene también que ver, más allá de cómo vamos a hacer para enfrentar eso, tiene que ver también con una forma de cómo nos alimentamos, con este cambio de matriz que debemos de dar, de comprender que la tierra, que el suelo no es tierra, que el suelo no es tierra, que el suelo tiene vida, que es muy importante lo que pasa abajo, toda una comunicación. Yo los invito a ver un documental en Netflix, se llama Besar el Suelo o Kiss the Ground. Es, la verdad, muy, muy esclarecedor en esto que estamos hablando, pero toda una serie de conexiones que hay con los árboles, con los microorganismos bajo la tierra, que por supuesto es donde va parte del carbono que se almacena y que es fundamental, porque ahora aparece el carbono como el malo de la película, y acá hay carbono, 30%. Entonces, no es el malo de la película, sino que tenemos que comprender todo lo que se viene con relación a los precios que pueden poner, con relación al mercado de carbono en su captación, todo un nuevo mundo que se viene, como decía. Y en cuanto a la segunda parte, y lo que dijo Dino recién, esta nueva frase, que son soluciones basadas en la naturaleza, para mí es clave. La vez pasada Carmen hizo creo que fue Kerry, que anunció que Estados Unidos iba a mitigar o a compensar en la mitad de lo que tenía que hacer con tecnología que todavía no había sido inventada. Y nosotros le decimos humildemente que está todo bien, pero que las soluciones son basadas en la naturaleza. Acá no hay que salvar al planeta. Acá hay que salvar al humano, que no destruya el planeta. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar todo como está. Digamos, si nosotros queremos una solución rápida a una hectárea que ha sido degradada, regeneración. Así que son muchos desafíos los que se vienen. En el tema de la financiación de este tema en particular, también se viene un cambio de matriz. Yo sé que las Naciones Unidas van a cambiar, lo sé porque hay un cambio, porque están comprendiendo las dos cosas. Dino decía que yo siempre digo que es de abajo para arriba, pero como decía al principio, estoy aprendiendo. Y también es de arriba para abajo. ¿Cómo es de arriba para abajo? Dando una clara señal, como se da en misiones de la política, de crear un ministerio y de elevar esta problemática y esta temática en lo más alto de la decisión, por lo menos del Ejecutivo provincial. Entonces, no sé, Carmen, perdón, me fui, no sé si contesté la pregunta, pero sigo acá abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias. Patricio, yo te hago una reflexión. He leído cómo trabajan en los propósitos objetivos que tiene el Ministerio, trabajar en transversalidad, aparte de difundir buenas prácticas ambientales. ¿Cómo se está dando esa relación con salud, educación, la agricultura familiar justamente y la energía?
que son básicos para lo que estamos hablando. Eso me parece un aspecto muy interesante para llevar adelante tus actividades o tus propósitos. Sí, bueno, este ministerio tiene mucho que ver con esto que estamos haciendo, que es crear conciencia. Nosotros, de hecho, la ley, en uno de los incisos, me dice que eso, tengo que crear conciencia. Entonces yo estoy haciendo lo que cumple la ley de mi provincia. Trabajo con los ministros de educación, por supuesto, en la implementación de la educación formal y no formal, que tienen que ver con las buenas prácticas ambientales. Tengo a mi subsecretaria, que la veo ahí, a Silvia Kloster, que trabaja directamente con la subsecretaria de Educación. Estamos avanzando en ese tema. Con salud, por supuesto. Hablando también con nuestros colegas del Gabinete de Cambio Climático que acabamos de sacar el gobernador acaba de sacar por decreto, y que llevando conciencia también a la gente de salud para agricultura. Pues nos vamos a ahorrar visitas en el hospital seguro. Eso seguro. Energía. Estamos trabajando con el ministro de Energía de la provincia también para empezar o seguir o modificando hasta donde se pueda la matriz energética. En los temas de residuos, trabajando con Nación, que tienen que ver también con temas de acciones climáticas, y lo estamos trabajando eso sí con un GIRSU, con el Ministerio de Ambiente. O sea, hay otra transversalidad ahí en lo que es los municipios, por ejemplo. Hay otros, estoy trabajando con el ministro de Economía también y de Hacienda, porque hay que poner en valor esto y hay que monetizarlo. Hoy a la mañana tuvimos una charla con algunos interesados que ya están en las acciones climáticas que está emprendiendo Misiones. El primer interesado me acuerdo que fue al Italia, cuando estuvimos en este viaje que les contaba en Roma con el gobernador. Le contábamos un poco temas de turismo para tratar de tener un vuelo a Iguazú, y le contábamos además que habíamos duplicado la cantidad de yaguaretés, y 2 semanas después nos escriben de Alitalia a ver si podían colaborar de alguna forma de eso, porque evidentemente ellos la huella de carbono que tienen es muy alta, necesitan de alguna u otra forma compensar eso, hasta que hoy por hoy tenemos un mercado voluntario de carbono, pero hasta que eso esté regulado. Así que estamos viendo un montón o mucho interés por parte de la comunidad internacional para buenas acciones climáticas. Y de ahí la transversalidad que tenemos que tener, hablando o entendiendo de economía, un poco hablando hoy con ustedes. La semana que viene vamos a hablar en el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, una charla con los jueces sobre estos temas, sobre qué hace el Ministerio de Cambio Climático, cuál es el enfoque que tenemos. Esta posición holística que yo creo que nos hace únicos y puede dar un buen ejemplo de lo que significa la transversalidad, Dino, que recién te referí. Y te quería decir, ministro, que acá en la sala hay abogados de distintas especies. Tenemos inclusive gente que apuesta mucho al notariado ambiental. Ahora le vamos a pedir alguna pregunta a la escribana abogada Leticia Kranifeld. Y también tenemos abogados penalistas que están deseosos de ver cómo se implementa alguna acción por los horribles crímenes ambientales y climáticos. Ya te voy a pasar con ellos. Ahí está la escribana Kranifeld. Leticia. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿se escucha, por favor? ¿Se escucha? Sí, ¿no? Bueno, ministro, la verdad que muy interesante y por supuesto nos conmueve todas estas imágenes que nos ha mostrado, y bueno, y compartimos desde ya todas las medidas y el tema de la transversalidad. Concretamente, quería preguntarle si considera que como una herramienta como para
aplicar, o sea, el cuidado de el bosque nativo, evitar la deforestación y demás, considera que puede ser la inscripción de los predios que estén afectados a bosque nativo, o en registro de la propiedad inmueble, o en la Dirección Provincial de Catastro, porque bueno, eso además de servir para las, digamos, las transacciones que se hagan, o la constitución de derechos reales entre particulares, también serviría para el acceso a la información ambiental por parte de toda la comunidad, ¿no? Y esto nos hace pensar en el Acuerdo de Escazú, que recientemente entró en vigencia y ya ha sido nombrado acá, y además a lo mejor sería una herramienta que facilitaría el acceso a créditos, a bueno, beneficios fiscales, a subsidios, porque ya no habría, o sea, ya tener, digamos, el predio afectado a bosque nativo, creo que por lo menos en estos tres aspectos podría ser, según pensamos, junto con los notarios que me acompañan y los compañeros abogados también, no sé si usted considera que esto es viable, que podría ser una herramienta como para bajar a tierra un poco, ¿no? Porque todos creo que estamos acá, abogamos porque se pueda cumplir todas estas metas tan exigentes que necesita, ¿no? Este cambio que debe hacerse, pero hay medidas urgentes, ¿no? Como usted decía, esto tiene que ser ahora, evitar la deforestación y demás. Así que bueno, esa era mi pregunta, si lo considera posible. Y muchas gracias por acompañarnos hoy, por su excelente presentación. Sí, gracias. Sí, lo considero no solamente posible, sino profundamente necesario. Estoy ahí viendo también a un ingeniero del equipo nuestro, Juan Emilio Bragado, que asiente un poco con esto. Esto, como les digo, no puedo entrar tanto en especificidades porque conozco muy poquito de muchos temas, dada la transversalidad, entonces por eso es que trabajo profundamente con un equipo de abogados, de ingeniero ambiental, ingeniero químico, ingeniero forestal, economistas, biólogos, pero sí, me parece, Leticia, que estamos muy atrás. Estamos muy atrás. Y no solamente que estamos muy atrás, sino que a veces escucho las generaciones, y la generación a futuro no hay mucho futuro si no hay presente. Y no hay mucho tiempo para dejarle a las generaciones futuras que solucionen lo que esta generación y las que se está yendo nos dejaron. Por eso la importancia de las gretas y los gretos en el mundo, para entender claramente que es un pedido que viene bien de abajo, miren, hay dos aspectos en el mundo que yo creo en donde un niño por primera vez en la historia nos puede educar. El primero es con este aparato. Yo le doy este aparato a un niño en caja cerrada y a cualquiera de ustedes, y a un niño de 8 años, el niño de 8 años lo sabe manejar antes que nosotros. Un celular, no conocemos su funcionamiento. Primer punto, la tecnología. Segundo punto, el ambiente. O el ambiente primero, la tecnología, como ustedes quieran. Pero hoy por hoy es el niño el que educa al padre. Eso no se ha visto nunca antes, ¿eh? Un niño que educara al padre, o al abuelo, o al abuelo. Lo puede educar en dos aspectos, en buenas prácticas ambientales y en tecnología. Entonces, este cambio de matriz no puede esperar, tenemos que dar los cambios hoy. Entonces va, Leticia, en base a la urgencia y a la necesidad que mencionaba. Ministro, nos comentan que Misiones tiene la primera empresa forestal de Latinoamérica con carbono neutralidad certificada. Qué destacable, sí. ¿no? Sí, es Arauco, y sí, es así, tal cual. Es una empresa forestal, la número 1, son capitales chilenos, son muy serios, y la verdad que llevan el negocio de ellos adelante. La vez pasada fui con el gobernador a inaugurar
Juan Emilio, que está acá, me podrá decir mejor, pero era concretamente lo que estaba pasando. Les doy el ejemplo de cómo también es de abajo para arriba, es un buen ejemplo. La empresa se largaba un pequeño hollín, que si uno lo medía en términos ambientales, estaba ok, no había por qué cambiar nada. Pero ese hollín llegaba a las casas y ensuciaba la ropa que estaba colgada. Entonces empezó a haber un reclamo de abajo para arriba, en donde me imagino al principio la empresa debe haber dicho, nosotros estamos a derecho, pero a veces sí, a veces eso puede cambiar. Y en este caso cambió. Después de creo que 1 año y medio, 2 años, se hizo una inauguración muy importante, es como una caldera en donde ese hollín antes que salía se disminuye muchísimo y sale en formato de líquido y eso lo usan para otras cosas. En fin, pero sí, eso es Alto Paraná, Arauco. Se llama. Ministro, una preguntita. Nos comentan sobre los bonos verdes en la provincia. Me lo está comentando una abogada del Banco Patagonia, nada menos. Ese tema está muy cercano a las finanzas sostenibles. ¿Qué podemos decir? Y el otro día en un programa le pregunté algo sobre la criptomoneda verde. Esto me dejó muy intrigado. ¿Puede contar algo? Sí, algo puedo contar. No mucho, porque no tenga mucho para contar, sino porque todos nosotros estamos escribiendo historia. Todo muy bien con el Acuerdo de París, pero hay un articulito ahí que faltó tratar. Y los que entienden de la materia saben que me refiero al artículo 6 del Acuerdo de París, en donde habla justamente de estos temas, de las finanzas, del precio del carbono, de la captura, y de quién paga la fiesta esta, porque todavía eso no se sabe quién paga la fiesta, porque la fiesta terminó y quedó toda la mugre para limpiar. Entonces, bueno, hay que ver quién fue a la fiesta y quién paga, pero que van a tener que solucionar este asunto, se va a solucionar, esperemos que de acá a fin de año en Glasgow. Entonces, concretamente, bono verde, hay varios tipos de bonos verdes. El bono verde que nosotros les puedo contar, tiene que ver con La Rioja, vamos a hablar del bono verde jujeño, en donde el gobernador Morales pidió dinero, creo que fueron $500 millones para hacer la planta fotovoltaica, y ahora está en la devolución de ese crédito, que por supuesto que al ser un crédito verde ha sido más flexible desde sus plazos hasta su tasa. Nosotros no vamos por esto. Nosotros vamos por los servicios ecosistémicos y los servicios ambientales, que hablábamos antes, y por dinero no reembolsable. ¿Por qué? Porque le damos, como decía Carmen, desde Misiones, soluciones al problema climático basados en la naturaleza. Nosotros somos productores, nosotros somos acreedores ambientales. Nosotros nos sentamos en esa mesa de fiesta, nosotros nos sentamos como acreedores ambientales, no como deudores, somos acreedores ambientales. Mucho respeto, con mucha prudencia, pero cada uno tiene que saber qué hizo y qué hace. Y nosotros producimos acciones climáticas que benefician al clima del mundo y benefician a la tierra, al suelo, y benefician el agua. Entonces, creemos que tiene que haber algo diferenciado, lo hay. Es un poco loco que yo les diga que Naciones Unidas hace recién 3 años o 4 que está empezando a analizar el valor de los servicios, o le está empezando a poner valor a los servicios ecosistémicos. Miren, de un bosque biodiverso viene los medicamentos oncológicos. 70% de los remedios contra el cáncer provienen de un bosque biodiverso. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale un yaguareté en pie? ¿Quién me pone el precio de un yaguareté? Yo les puedo decir cuánto sale una ballena muerta. Matar una ballena sale en Chile $80.000, pero
El Banco Mundial, el Fondo Monetario decía el otro día que ya no conviene más, porque reciben los $80.000, pero ese señor que hace todo para que hagan la matanza de la ballena, se queda sin el negocio. Negocio turístico, negocio de la captura del carbono, las ballenas capturan muchísimo carbono. Entonces acá hay que agarrar el cerebro, ponerlo en agua y entender que hay un cambio de paradigma, que esto no es, a ver, ¿cómo puedo bajar ir en bicicleta, voy en bici al trabajo? No, acá tenemos que poner todos de todos lados, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de este a oeste, de norte a sur. Porque si no, a ver, yo les recomiendo que miren las declaraciones, no mías, de la Organización Meteorológica Mundial, su presidente, y digan qué opina él sobre lo que está pasando con el clima. A ver si nos quedan todavía 30 años más para adelante. Vuelvo a insistir, no tenemos tiempo. Entonces, estos temas tienen que ser solucionados. Misiones se planta en este tema como acreedora ambiental y como productora de varios servicios ecosistémicos. Hoy por hoy, eso que veíamos del Amazonas, lo talan o lo siguen cortando y la pampa húmeda se transforma en pampa seca, inmediatamente, para que entiendan la interconexión que hay. Entonces, no sé mucho más, hay que despertarse y comprender que este es el camino, que no hay otro, y ponerse firme. El otro día el presidente y el ministro de Ambiente decían esto que dice Misiones hace tiempo que viene diciendo que es acreedora ambiental como provincia. Nosotros empezamos ahora el inventario de gases de efecto invernadero, vamos a saber el año que viene cómo estamos con ese balance, pero yo sé que somos líderes en la Argentina. Una vez que tengamos eso, vamos a poder sentar a esa mesa con un respaldo más acabado, que es lo que estamos buscando y lo que necesitamos, pero vamos por ahí. Patricio, tenemos más o menos 20 minutos todavía, podemos aprovecharlo. Mauricio Lister, un destacado abogado que integra nuestro instituto, te va a hacer alguna pregunta. Adelante, Mauricio. ¿Se me escucha? Sí. Buenas tardes, ministro. Un gusto el haber escuchado su disertación, sumamente enriquecedora. Está claro, porque usted es un ejemplo vivo de eso, que hay mucho para hacer, sin esperar a los grandes acuerdos internacionales, que son los que más se demoran. Yo le quisiera hacer un comentario, pero con un pedido de corrección de su parte, que simplemente expresarle una experiencia o dos experiencias que yo he tenido, que creo que son preocupantes en la medida en que usted, obviamente, que tiene también experiencia con las Naciones Unidas, comparta o no esta experiencia que yo he tenido. Está claro que la contaminación tiene incidencia directa en el cambio climático. Y también está claro quiénes son los grandes contaminadores del planeta. Yo hace 27 años fui designado por el Estado argentino como experto ante las Naciones Unidas, pero específicamente en delitos contra el medio ambiente. Y me tocó participar en el año 95 en el Cairo, en las asambleas generales que se hacen dentro de los organismos técnicos del Consejo Económico y Social, y en el año 2000 en Viena. Tuvimos largas deliberaciones con los Estados Unidos, intentando hacer acuerdos dentro del marco técnico, obviamente. Después están los acuerdos políticos en los que yo no tengo nada que ver ni jamás he participado. Deliberaron con toda la buena voluntad del mundo, y cuando se trató de firmar, en ambos casos, el comentario fue: mi gobierno no me autoriza a firmar nada. Buenas tardes, y se fueron. Así que en algún punto fue una experiencia personal muy enriquecedora, pero desde el punto de vista de los resultados fue nula. Con ellos. Entonces, me di cuenta, y por eso le digo que mi comentario le pide una corrección o una eventual ratificación, si usted lo ve igual que yo. Está claro que Estados Unidos tiene un discurso hacia afuera
que sin duda va en consonancia con lo que es la tendencia mundial, más allá del Acuerdo de París o de que Trump se retirara y después Biden reingresara, en fin. Y está claro que a la vez hay una situación interna en que Estados Unidos sostiene su economía en gran parte sobre la base de las industrias contaminantes. Imagínense cuando Biden dice que va a terminar con el petróleo, a uno le causa gracia, sobre todo cuando ha tenido la experiencia que tuve yo y la que tiene tanta gente mucho más valiosa que la mía. Entonces, partiendo de la base de que, y usted es un ejemplo de que hay mucho para hacer sin esperar a los grandes acuerdos, ¿qué pasa a la hora de que un tema como este, donde la interdependencia de países es más que clara, y en algún punto el destino de cada uno de nosotros depende a veces de los grandes centros de la contaminación, como es en este caso el ejemplo de los Estados Unidos, ¿cómo podemos manejar eso? O sea, ¿cómo podemos hacer que una situación como esta, en tanto no se corrija desde las altas esferas, no malogre los esfuerzos, digamos, locales o de tamaño más pequeño como lo que hace usted, que es tan valioso? Muy bueno. Yo no sé si mi respuesta va a ser una expresión de deseo, pero no les queda otra. En serio lo digo, no, y lo saben. Y no, los datos que se conocen públicamente no son los datos que tienen que se manejan. Los datos son muy conservadores y con esto, ¿qué quiero decir? No me quiero ser misterioso. Si alguien vio la película de Al Gore 10 años atrás, no se equivocó en nada, y todas las proyecciones que hacían, todas se quedaron cortas. Pero no lo estoy diciendo por Al Gore, lo estoy diciendo por los científicos del IPCC. Por eso recomendaba recién leer las declaraciones de la gente, de los meteorólogos, de los especialistas. Claro, los meteorólogos nos pueden dar un tema de aire, pero por eso vuelvo a lo holístico. Cuando nosotros juntamos eso, más el 60% de desertificación, más la acidificación de los océanos, más un océano lleno de plástico, más las Naciones Unidas que dicen que en el año 2050 no vamos a tener más peces. O sea, si hay que, como siempre digo, hay que ir a ver Buscando a Nemo dentro de 20 años, para si uno quiere ver un pececito. Entonces, esto no es broma. Sinceramente, hay emprendimiento. Tenía acá para compartir con ustedes algo de la semana pasada, de la agencia de energía. Dijo que ya no va, la agencia de energía, que siempre fue totalmente, por supuesto, a favor. Bueno, a ver, los accionistas, vamos a ver algo concreto, Mauricio. Los accionistas de Chevron y de Exxon, miércoles pasado, asamblea anual, les dieron vuelta al directorio, les hicieron un piquete, les hicieron cambiar 2 directores y van por más. No hay tiempo, van a tener que dar gestos o no sé cómo vamos a seguir, pero la verdad que yo soy optimista, no por conocerlos tan bien como los conozco, sino por conocer la realidad de la problemática en su conjunto, que hace que no tengamos tiempo. Muchas gracias. Patricio, el doctor Miguel Asturias, que es director de la Asociación de Investigadores sobre Delitos Ambientales y Climáticos, te quiere hacer una reflexión. Miguel. Hola, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes, señor ministro. Quería primero que todo felicitarlo por su exposición y su visión sobre el tema ambiental, que es global, holístico, como bien dijo anteriormente. Y quería preguntarle cuál era su visión y qué piensa fomentar desde su ministerio respecto de la protección del ambiente a través del derecho penal ambiental, porque en su exposición deslizó
varias cuestiones o problemas que tiene la región con respecto a agresiones ambientales, por la Comisión de Delitos Ambientales justamente. Incluso varios de los que mencionó, como por ejemplo la persecución del yaguareté, es un delito incluso transfronterizo. Entonces quería preguntarle, porque mencionó también la afectación de la selva, de los bosques, la tala, el desmonte, no mencionó los incendios, pero también están relacionados con la afectación de la selva y los bosques, la contaminación del agua, mencionó, la protección de la fauna y dio el ejemplo tanto del yaguareté como de la ballena. Entonces me gustaría primero preguntarle cuál es su visión al respecto, si es que el derecho ambiental, justamente porque ya no hay tiempo y es ahora, y es ya cuando hay que hacer un cambio, no tiene que ser protegido a través del derecho penal ambiental, por un lado. Y después también, que tiene que ver con un poco lo que le preguntó Mauricio, es qué visión tiene usted con respecto al crimen ambiental organizado, el crimen ambiental internacional, como por ejemplo los incendios del Amazonas, y la necesidad de creación de tribunales ambientales internacionales o regionales multifueros para juzgar este tipo de conductas. Bueno, una pregunta, gracias. Una pregunta muy del Colegio de Abogados. Voy a ver cómo puedo responder sin serlo. La hice, disculpe, la hice bien amplia para que conteste lo que le parezca mejor. Un poco lo que hablábamos recién con la colega, ¿no? Previamente. Yo empezaría por casa. Empezaría por Argentina, empezaría por a ver qué podemos hacer con los tribunales en nuestro país, cómo podemos avanzar aquí. Creo que un debate muy necesario que se tiene que dar, lo tienen que dar ustedes, y está buenísimo esto porque impulsa y abre la discusión, pero por supuesto que me parece que a nivel internacional y a nivel regional y a nivel nacional y a nivel subnacional y a nivel municipal tiene que haber una mayor intervención. Tenemos que entender que lo que fue para el mundo y sobre todo para Argentina, los derechos humanos, el tratamiento de derechos humanos en el siglo XX, lo tenemos que aplicar con la misma rigurosidad a los derechos en favor del ambiente. Son los mismos. Son los derechos que tenemos a vivir en un planeta saludable. Ustedes lo saben mejor que yo. Es el 41 de la Constitución, lo saben mejor que yo. Ahora, ¿cómo hacemos eso para bajar? Habla hasta de la biodiversidad. ¿Y cómo le garantizo yo a un niño un ambiente seguro, de aire, de clima? Dentro de los fallos de esta semana, este que me pareció interesante también, el de Francia. Tampoco se ha salvado de las denuncias por inacción climática. En el 2019, 4 ONGs interpusieron una demanda al gobierno de Macron respaldando por 2.3 millones de firmas ciudadanas por incumplimientos de compromisos. Hay que empezar a moverse, hay que empezar a poner este tema sobre la mesa, a hacer estas preguntas. A ver, otro que había visto. Mira, el caso fue el gobierno irlandés, que en el 2020 se vio obligado a modificar su plan de mitigación, después que la justicia considerase que no se adaptaba lo suficiente. Ahí le está poniendo límites. Justicia. Buenísimo. Genial. Bienvenido. Y con lo que les conté, ¿no? Lo que se viene. La demanda de Australia de los 8 adolescentes y la monja por una mina de carbón que tenía que ver justamente. Una mina de carbón en el norte de Australia. Argumentaban que iba a emitir en los próximos 25 años X toneladas de CO2 y que eso iba a representar el 20% de la huella anual de carbono de Australia y que no le daba protección a las generaciones futuras, y por eso el tribunal falló a favor de
adolescentes. Ejemplos de estos son muy pocos, pero como digo, qué bueno, el primer dato que daba al inicio, la duplicación de las demandas relacionadas a los asuntos de cambio climático y del ambiente se han multiplicado. Así que nada, sigamos por la misma vía y en lo que yo pueda, doctor Asturias, y a todos y a cada uno de los presentes, donde yo pueda tener una palabra para llevar esto, modificar, tratar de convencer, está mi equipo, vamos a estar, siempre pueden contar con nosotros. En la ley está que nosotros tenemos que generar conciencia, así que para eso estamos. Perdón por la extensión y no sé si contesté a la pregunta. Sí, muchas gracias. Tenemos más o menos 10 minutos que queremos aprovechar. Creo que está el colega Jorge Cuello, que es especialista en energías renovables, que creo que quería hacer alguna pregunta. Si está Jorge, entiendo que estamos. Mientras tanto, te voy diciendo que hoy nos está visitando un gran amigo, el presidente de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, una entidad que hace 15 años, o 17, por ahí, viene realizando reuniones mundiales, y el año pasado hicimos un congreso planetario donde intervinieron 40 países, y lo hicimos desde nuestro lugar, sin los aportes de gobierno, sino desde las universidades. Y eso te quiero ratificar, el apoyo que tenés no solamente de este consejo profesional, que es el colegio público, sino de las universidades. Acá hay profesores de la UBA, de El Salvador, de la UCA, de Loma de Zamora, está el amigo Gustavo González Acosta, hay mucha gente, pero quería destacar que quiero que le des un saludo a Aquilino, a nuestro visitante. Aquilino, desde México. No te escuchamos. Bueno. Ya. Sí, me tenían muteado. Hola, tanto gusto, es un honor el poder escucharlo, ministro. Y bueno, he estado escuchándolo con atención y también me da mucho gusto ver a tantas y a tantos amigos, que siempre es una fiesta en el corazón encontrarlos, aunque sea en la virtualidad. Y se me hace muy interesante la forma en que usted ha expuesto todo esto. Y me llamó mucho algo la atención, no es pregunta, solamente es un comentario, porque coincido con usted. Cuando ha hablado de la parte de agroecología, yo hoy día creo, pienso y estoy convencido firmemente que el futuro verdaderamente está en el campo. Y si queremos llegar a tener un equilibrio rápido en cuanto al tema del cambio climático, hay que apostar en las buenas prácticas del agro, tendientes a las prácticas ecológicas, que el mundo ya lo demanda, y tender a hacer una tendencia a la obligatoriedad de las certificaciones ecológicas. Eso solamente reiterando que me da mucho gusto ver que mi pensamiento no está tan desviado y que usted también está en esa línea. Me siento muy, muy honrado por haberlo escuchado a usted y volver a ver a tantas amigas y tantos amigos como siempre. Gracias, Dino, y un gran abrazo y un cariño para todos. Muchas gracias. Sí, yo le quería pasar la palabra a Jorge Cuello para que le haga una pregunta al ministro, ya abusando de su tiempo, porque se va acabando el tiempo. Pero me parece que lo vamos a convocar nuevamente, ¿eh? Bueno. Adelante, Jorge. ¿Escucha ahí? Ahí sí. Se escucha, ¿no? No, ministro, bueno, antes que nada, muchas gracias. Muy interesante este diálogo y este intercambio entre los miembros del Instituto del Colegio de Abogados y usted como ministro de Cambio Climático de Misiones. En particular, hoy Dino le había hecho una consulta respecto de la articulación del ministerio con otras áreas de gobierno, y en particular con el área de energía. Quería saber, yo vengo pregonando ya desde hace un tiempo atrás la necesidad de crear una agencia o empresa, una empresa o agencia estatal nacional de energías renovables, para que sea el motor, así como lo fue YPF en el siglo XX con la industria del petróleo, que era el combustible por excelencia. Bueno, hoy frente al nuevo escenario y la necesidad
reconvertir la matriz energética, bueno, el Estado debe intervenir en el desarrollo de promoción, no solamente en la producción, sino también en el consumo de fuentes de energía provenientes de fuentes alternativas o renovables. Quisiera saber, en este punto, bueno, cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en Misiones en materia de reconversión energética y en materia de promoción de energías renovables, si es que se estaba haciendo algo en la materia, ¿no? Sí, gracias, gracias Jorge. En principio, Aquilino, gracias por la pregunta y lo que pasa a veces cuando recién Aquilino decía que sentía como que se siente bien ahora porque ve que hay alguien más que piensa lo mismo, y esto es un buen inicio, Aquilino, eso es lo que nos pasa a los ambientalistas, ¿eh? Pensamos que estamos solos al principio, después nos vamos encontrando. Así que bienvenido al equipo. Y resalto el comentario de Aquilino sobre la agricultura climáticamente inteligente, como se llama ahora. Agricultura, de hecho es un término ya acuñado, agricultura climáticamente inteligente. Y tiene que ver con esto que hablaba recién, y tiene mucho más que ver con la agroecología que con lo orgánico. Que no confundamos, que no es lo mismo. No es lo mismo agroecología que orgánico. Y les voy a decir algo, yo no vengo de la política, pero me asombró para bien ver que por primera vez el Ministerio de Agricultura de la Nación Argentina tiene un director nacional de agroecología. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero asumió hace 1 año y medio, es una persona que los sugiero para convocarlo en algún momento, porque sabe muchísimo, Eduardo Cedrá se llama, y bueno, y ahí está. Uno dice, bueno, pero en un país sojero, ¿cómo van a tener un director nacional de agroecología? Bueno, es la transición que hablaba alguno de ustedes, ¿no? Tenemos que empezar. Jorge, perdón, ahí voy con la respuesta. Sí, nuestro ministro Paolo Quintana de Energía está con las renovables, también esperando ver cómo juega Nación con esto, ¿no? Esto es importante entenderlo, porque también ahí hay un tema que Nación está viendo, cómo se para frente a estos asuntos. Nosotros, mientras tanto, hoy el gobernador inauguró aquí en un barrio muy popular una planta muy importante fotovoltaica. La eólica entiendo que no es una solución para esta provincia, pero sí todo lo que tiene que ver con biomasa y con fotovoltaico. Y hay un interés muy grande también, entiendo, a nivel nación, y no hemos visto tampoco el detalle sobre el hidrógeno. Entiendo que el presidente hace poco habló en la cumbre del clima sobre un plan que tenía Argentina sobre este asunto. Nosotros también vemos eso con interés, la provincia, pero bueno, estamos esperando en los temas renovables a ver cómo se planta la nación argentina también. Nosotros en este tema, como en los temas de finanzas climáticas, en ambos, estamos esperando algunas definiciones que tienen que ver con la posición nacional en la materia. Así que bueno, eso es lo que puedo comentar por hoy, ¿no? Con un trabajo interesante. De hecho, hoy vinieron, no me acuerdo el nombre de la cámara, pero una cámara de movilidad eléctrica, hoy pusieron un tótem en la puerta del ministerio, que es el kilómetro cero, el primer tótem que vamos a tener en Misiones para la carga de auto, moto o monopatín. La idea es tener uno de aquí, desde Posadas. Entonces, apuntando a eso también, entendiéndolo como decíamos recién, ¿no? Como generar conciencia también, más allá de pensar en las grandes renovables, pero generar conciencia abajo para entender que hay otro camino. Y todo el detalle que cada uno de ustedes necesite o haya quedado, tanto Leticia, Jorge, el doctor Asturias, Carmen,
que haya quedado colgado, yo por favor le pido a Dino que pase nuestros contactos, que con muchísimo gusto con el equipo seguimos abordando cualquier duda que haya quedado. Tenemos tiempo para alguna más. Se nos agota el tiempo, pero quiero decir 2 o 3 cosas. Lamentablemente no pueden hablar todos porque ya se agota el tiempo. Tenemos la presencia acá de la directora del Instituto de Derecho Animal también, que trabaja mucho por estas cuestiones vinculadas al ambiente, la doctora Velasco. Está la titular de cátedra de Criminología Ambiental, una nueva disciplina, la doctora Colombo, Patricia. Y tendremos que hablar muchas cosas. Nuestra secretaria general, la doctora Silvia Liliana Coria, que es la coordinadora de la carrera de especialización en Derecho de los Recursos Naturales de la UBA. Bueno, un sinfín de personas. González Acosta, como nos nombré recién, titular en la Universidad Loma de Zamora. Y no puedo nombrar a todos, pero estamos todos entusiasmados en poder mantener este diálogo en lo futuro. Y sabés que puedes contar con nuestra ayuda, porque es ayudarnos mutua y recíprocamente. Obviamente, estamos todos en el mismo barco. Así que te dejo la palabra de despedida en nombre de todos y seguramente nos volveremos a encontrar pronto. Sí, sin duda, y espero que así sea. Yo, Dino, te agradezco, les agradezco a todos y a cada una de los que estuvieron presentes. Yo cuando hablo de estos temas, la verdad que hablo desde el corazón, porque es algo que lo siento, que lo llevo adentro y que lo trabajo de hace mucho tiempo internamente. Mi relación con la naturaleza me parece que tenemos que estar más desconectados de esto y más conectados con nuestra común, desde donde cada uno podamos, pero entender que tiene que haber una inteligencia vincular. Entonces, son temas que me quedaría muchas horas hablando de esto, de lo que está pasando, de lo que va a pasar en las próximas cumbres, de lo que puede pasar y por dónde está el tema de los mercados y el carbono, y podemos hablar de muchas cosas, pero siempre cuando hoy y de acá a futuro quiero que sepan que tanto nosotros a disposición en el Ministerio de Cambio Climático como todo el equipo les vamos a hablar desde el corazón, porque es algo que todos y cada uno del equipo lo sentimos. Así que gracias, Dino, gracias por organizar esto. Quedo a disposición de cuando se pueda, de hacer algo en una universidad. Me gusta el ida y vuelta con los chicos, y acuérdense que mi trabajo me exige crear conciencia sobre estos temas. Así que estoy a disposición. Muchas gracias, creo que hay un aplauso para ti. Un agradecimiento muy, muy grande, intenso, y será hasta pronto. Y saludamos entonces a todos los integrantes de nuestro Instituto de Derecho de Ecología, mirá qué nombre, Derecho de Ecología, del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales y Energéticos. Es un instituto muy importante dentro del colegio público, que tiene más de 120.000 matriculados. Imagínate, estamos hablando de uno de los colegios más importantes de América, por lo menos latina. Muchas gracias entonces, hasta pronto. Gracias, y ahí pongo el mail mío por si quieren. Ahí está. Bueno, buenísimo. Gracias. Muchas gracias.